Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más sobre este canal de superdatación intelectual. Hoy vamos a hablar de un tema un poco polémico, un poco difícil de focalizar, y lo primero que quiero decir es que le agradezco a mi hermano públicamente que me haya sugerido esta idea. Mi hermano y yo hablamos con frecuencia del tema de las altas capacidades a raíz de mi detección. Pues me planteé la posibilidad de que existieran otras personas en mi familia con similar perfil y le sugerí a mi hermano hace muchos años que se hicieran las pruebas en psicólogos avalados por la Asociación Española para Superdotados y con Talento, AES, y efectivamente dio un perfil de altas capacidades con un CI bastante alto. Bien, mi hermano es un forofo igual que yo del cine negro. Nos gusta mucho, somos bastante cinéfilos y recientemente andábamos comentando la muerte de Ray Liotta, este actor que casi siempre ha sido encasillado en papeles de mafioso. Un actor que podríamos decir que es un excelente actor, y de hecho lo hacía tan bien que a mí me resultaba desagradable. Es decir, ha habido pocos actores que me hayan producido una sensación de rechazo por el tipo de papeles que normalmente hacían, ¿no? Los que estaban encasillados, que Ray Liotta. En su momento había otros actores también, me acuerdo de Edward G. Robinson, también como actor de películas de cine negro, con ese magnífico papel que hace de Al Capone, ¿no?, en alguna película. Pero no me causaba el rechazo que me causa Ray Liotta, porque Ray Liotta tenía esa mirada de sinvergüenza, de corrupto, que luego parece ser que el personaje real era totalmente diferente, como suele ocurrir al personaje de ficción. El caso es que, veníamos hablando del tema y me dio por visionar nuevamente una película emblemática de este actor que es uno de los nuestros. En esta película habla sobre, como un chaval de origen irlandés en una pequeña barrio, en un barrio marginal, en un barrio de origen humilde de la ciudad de Nueva York, observa en el local de enfrente cómo se reúnen los mafiosos, llegan con sus coches, la importancia que la gente les da, etcétera. Empieza haciéndose el recadero de estos mafiosos. Comenta en las primeras frases de la película que él siempre quiso ser mafioso. Y bueno, habla de cómo va ascendiendo dentro del escalafón de la mafia, de origen italiano principalmente, aunque él es de origen irlandés, y le consideran al final uno de los suyos, de ahí viene el nombre del título, y acaba vendiendo a sus compañeros de mafia debido a que la situación se le va complicando con la policía, etcétera. De esto va la película. Relata un poco el Nueva York de los años 50. Los años 50 al 70 aproximadamente. Bien, hay que entender el origen de la mafia como un origen motivado un poco por los antecedentes históricos. Ya incluso los estudios que se hacen de la mafia se retrotrae al Imperio Romano, donde el derecho romano pues era prácticamente un montón de reglamentaciones localistas que no tenían una entidad general y que de alguna forma ponían el derecho a resarcirse de las víctimas en manos de la propia víctima. Es decir, no había un Estado como tal que garantizara los derechos de las víctimas. También sitúa la historia, el origen de la mafia en esos cobradores de impuestos de la Italia antes de la unificación italiana, en la que estos cobradores de impuestos acaban siendo al final corruptos y se quedan con el dinero que van recaudando. Y de ahí viene un poco la historia del crimen organizado. En los años 50, 60, 70 hemos visto, en los años 30 también, cómo en muchas zonas del mundo la mafia iba empoderándose. Y hoy en día podríamos decir que la mafia ya no es tan cruenta como en el pasado, ¿no?, donde toda esa cine negro norteamericano nos pone un poco en esta situación. Ya no es tan cruenta porque realmente se ha complicado mucho el que sea cruenta.
En primer lugar, hoy existen métodos para detectar quién es el asesino de un crimen, como puede ser el análisis de ADN, como puede ser el rastrear cuentas por Internet. Hoy la policía cuenta con unos medios tecnológicos que no contaba hace décadas. Pero también es cierto que hoy en día no hace falta robar con violencia como se hacía en el pasado. Hoy vemos que los ciberdelincuentes están en la orden del día. Vemos que ya no es necesario el uso de pistolas para ser mafioso. Hoy en día los robos, las extorsiones, los chantajes pueden ocurrir de muchas maneras para el crimen organizado. Por supuesto que sigue habiendo crímenes cruentos dirigidos por la mafia, por la crimen organizado, pero evidentemente no es como en el pasado, en ese Chicago años 30, Nueva York años 30, etc. Bueno, ¿dónde está el mayor recurso de dinero para el ataque de estos grupos, ¿no? De los cuales hemos hablado en un vídeo, en grupos de presión, ¿no? Grupos de influencia y grupos fácticos, ¿no? Hacíamos una distinción en otro vídeo de este canal. Bueno, pues sin lugar a dudas el mayor monto hoy en día, los mafiosos han adquirido otro perfil totalmente distinto. El mayor monto de dinero ya no está en robar bancos, como hacían Bonnie and Clyde, ¿no? Recorriendo el centro de Estados Unidos, ¿no? En esos coches de época, aprovechándose un poco del despoblamiento también y de la falta de policía, ¿no? Hoy en día eso sería impensable. Te rastrean la matrícula y te han pillado en cualquier sitio, ¿no? En cualquier momento. Pero, ¿dónde está el mayor volumen de dinero? Hoy el mayor volumen de dinero es el dinero público. Y los mafiosos han adquirido otro tipo de perfil. Ya no van con pistolas, no hace falta. Existen estructuras suficientes para captar esos recursos públicos y desviarlos a unas pocas manos. Y esas estructuras organizadas operan de manera sumamente cruenta. Aquel que no sigue estas directrices, pues es atacado de múltiples formas, bloqueándole su ascenso profesional, desacreditándolo, tratándolo de presionarlo psicológicamente. ¿Qué tiene todo esto que ver con las altas capacidades? Pues tiene mucho que ver, porque precisamente para que una sociedad progrese, la corrupción debe ser mínima. El número de mafiosos o de gente que usa los recursos de los demás para su propio beneficio debe estar minimizado. Igual que ocurría en Norteamérica, en Estados Unidos, en los años 30, 40, 50, la mafia es capaz de desviar una enorme cantidad de recursos públicos, evitando que esos recursos lleguen a la ciudadanía. Por tanto, el tema de la corrupción es un tema capital para el desarrollo de las sociedades y atenta directamente contra las altas capacidades. En la medida en que la sociedad promociona las altas capacidades, promociona a la gente creativa y con imaginación para que desarrolle a base de talento, esfuerzo y trabajo riqueza, esa riqueza va directamente en contra de todos aquellos que tratan de hacer justo lo contrario, que es aprovechar la riqueza ajena en su propio beneficio, invirtiendo el mínimo esfuerzo, invirtiendo el mínimo talento, o como mucho un talento para el crimen, e invirtiendo el menor número posible de capacidades. Por tanto, podemos decir que existen dos tendencias contrapuestas en la sociedad. La tendencia del creativo, de la persona que genera recursos por su propia actividad intelectual, de trabajo, etc. Y la tendencia del parásito. Ninguna sociedad se mantiene con un porcentaje de parásitos muy alto. En los ecosistemas naturales, el nivel de parasitismo debe ser mínimo, porque el parásito, un buen parásito, es aquel que causa la evolución del huésped. Es decir, el huésped trata de mejorar y si el parásito es demasiado agresivo acaba con el huésped, evidentemente. De esto también hemos hablado en algún otro vídeo. En ese de los grupos fácticos creo que hemos hablado. Pero en cualquier caso, me sirve un poco esta afición al cine negro y la muerte de Ray Liotta para comentar que los mafiosos de hoy siguen otros procedimientos. El asalto al recurso público se puede hacer de múltiples formas. Se puede hacer por la compraventa de favores, que es un mecanismo en muchas administraciones públicas totalmente corruptas, es lo que se hace habitualmente. Yo recuerdo en un pequeño pueblo no voy a decir el lugar,
de la España central. Me dirigí hacia una casa de campo de un familiar y paramos en ese pueblo a comer. Mi mujer, mis dos hijas eran pequeñas en ese momento y yo. Durante casi una hora y pico que estuve comiendo estaba escuchando la conversación de al lado porque el restaurante estaba prácticamente vacío. Era uno de esos días que era fiesta en mi comunidad autónoma y no era fiesta en la otra comunidad autónoma hacia la cual me dirigía. Por tanto no había nadie en el restaurante. Era un día laboral para ellos. Para nosotros era fiesta, porque era la fiesta de la comunidad autónoma o algo así, no recuerdo exactamente. Pero estuve escuchando una conversación. Al principio tenían cierto cuidado, pero cuando se dieron cuenta que éramos de fuera, hablaban sin tapujos. La conversación era de un empresario que quería adquirir terrenos a bajo costo para montar una plantación de almendros bajo riego por goteo en mitad del monte. Y la reunión era con el alcalde y el concejal de urbanismo y alguno más del ayuntamiento, en el que se le garantizaba que esos terrenos se iban a recalificar y se le iban a dar, pero a cambio pedían una comisión. A mí lo que me dejaba alucinado es que, bueno, hablaran con esa tranquilidad. Es decir, había una familia al lado escuchando. Claro que en esa época los teléfonos móviles no eran como hoy en día, que te pueden grabar, eran teléfonos analógicos más bien, y esto fue hace muchos años y bueno, pues no había los medios que hay hoy en día. Hoy en día yo creo que esto no se hubiera producido porque cualquiera te puede grabar con un móvil sin que te des cuenta. Por tanto, podríamos decir que la corrupción urbanística, por ejemplo, la corrupción de este tipo, ha estado a la orden del día. El problema es que todos estos recursos que se extraen para favorecer a unos pocos amiguetes son recursos que no se utilizan para hacer escuelas, no se utilizan para desarrollar el talento, no se utilizan para innovar, para hacer investigación científica, etc. Casos de corrupción a lo largo de estos años de actividad como profesor he visto muchísimos. Recuerdo una reunión a la que se me invitó, por ejemplo, en el despacho de un abogado, en el que básicamente se estaba diseñando una estructura para captar subvenciones europeas y nunca se me olvidará la frase que dijo el abogado. Bueno, montaremos la empresa esta y cuando captemos la subvención inmediatamente la repartimos y disolvemos la empresa. Hubo gente en esa reunión que se gastó el dinero. Yo participé en ese asunto, participé en ese proyecto que era totalmente legal. Lo que no era legal o no era de recibo era que algunos de los integrantes de ese proyecto se gastaran el dinero en cuestiones personales, pero ni como yo era el director del proyecto ni tenía responsabilidad política de ningún tipo, y además, si lo denuncio, seguramente esto ocurrió ya hace muchísimos años, ya el tema se ha sobreseído. Yo desde luego no volví a trabajar con esa gente a raíz de este tema y de otros muchos que ocurrieron, no otros muchos, pero unos pocos más que ocurrieron. Me di cuenta que estaba rodeado de corruptos y decidí no volver a trabajar porque incluso me asusté. Dije, en algún momento me van a liar en algún delito y yo desde luego no quiero participar en esto. Pero insisto que no se me olvidará la frase del abogado que dijo: y 24 horas después de que recibamos los dineros los repartimos y disolvemos la empresa para que no nos rastreen. Yo me gasté ese dinero en cosas de laboratorio, el resto se lo gastó en cuestiones puramente privadas. He conocido el caso de unos tipos que se compraron un todoterreno como material fungible. He conocido el caso de uno, dijeron, no sé si exactamente, aunque sospecho quién fue, se compró un piso con un proyecto de fondos europeos. Hemos tenido casos de corrupción en España con el famoso caso de los cursos de formación. Se le ha inhabilitado a la jueza que iba a estudiar esto. España es uno de los países que no aparece en los rankings de corrupción como más corruptos y yo llevo 30 años viendo casos de corrupción. Sin embargo, no hay dinero, por ejemplo, para innovar en ciencia y tecnología en algunos temas. Y sobre todo el tema de la corrupción ha llegado a ser institucionalizado, es decir, ha llegado a ser algo tan habitual que la gente lo ve como algo normal. Es normal que un gobierno regional cualquiera capte fondos europeos y le hable a sus amigos de la universidad para que justifiquen dichos fondos y luego eso entra en un gasto estúpido. A ver, a mí me parecen interesantes los lepidópteros, por poner un ejemplo. Por supuesto que lo son, es interesante investigar lepidópteros. Ahora bien,
cuando se dan 1.000.000 de euros, por ejemplo, por poner un ejemplo hipotético, no me estoy refiriendo a nadie en concreto, para investigar la distribución de una mariposa en un ecosistema, 1.000.000 de euros, dices, hombre, el costo real de la investigación a lo mejor ya son 10.000 euros y el resto se va en subcontratas, en comisiones, en mantener una estructura corrupta. Recuerdo en este sentido el haber asistido, esta vez no participaba yo, sino como observador, a un proyecto de estos de la Comunidad Europea. Se me invitó a una reunión en la que se empezó a hablar, el proyecto iba sobre estudiar una cuenca hidrográfica a medias entre Portugal y España. Se me invita a la reunión, me llamó mucho la atención porque en esa reunión había pues gente de las universidades, de diputaciones, de ayuntamientos, de gobiernos, etcétera. Se me invita a esa reunión y era una reunión preliminar para poner las bases de lo que se iba a hacer. Yo hice algunas observaciones y recuerdo perfectamente que el tipo de al lado decía, ¿este quién es? No lo sé, lo ha traído fulano, decía otro. Pues que se calle porque lo que está diciendo no nos interesa. Le digo, joder, ¿para qué es esta reunión entonces? ¿No era una reunión preliminar para ver qué vamos a hacer? Me quedó claro que era una simple reunión de marketing, o sea, ellos no iban a hacer nada, ya lo tenían todo pensado. Salió un tipo de una universidad de otro país y anduvo comentando no sé qué historia de autómatas celulares, que iba a hacer un estudio con autómatas celulares y tal y cual. Y cuando de repente afirma que va a utilizar 5 puntos de muestreo, yo me quedo sorprendido y le digo, ¿pero cómo vas a hacer un estudio de la importancia de esto con 5 puntos de muestreo? Es ridículo, no vas a poder establecer ningún tipo de modelo. Y una vez más interviene el de al lado, que se calle de una puta vez. Bien, con perdón la expresión. El resultado es que salí de ahí medio traumatizado, pero lo peor estaba por llegar. Cuando nos invitaron a comer a un restaurante de lujo, entré en la sala, un restaurante de postín, quiero decir, no tanto de lujo, de un buen restaurante. Entré en la sala y vi un cartel, Proyecto Europeo de Desarrollo Transfronterizo Pim Pam Pum, y en esa sala había 50 personas. Le miro a la persona que yo estaba acompañando y digo, ¿todos estos están en el proyecto? Dicen, sí. ¿Y qué hacen si no estaban en la reunión? Bueno, están ahí ayudando, asesorando, son gente que, bueno, que está apoyando, tal y cual. Me quedó muy claro que estos proyectos funcionan de la siguiente forma. Yo consigo contactos o apoyos de 10 diputaciones, ayuntamientos, asociaciones no gubernamentales, asociaciones gubernamentales, etcétera. Monto una mascarada enorme, lo vendo a Europa, obtengo fondos europeos y luego lo reparto. Es decir, un sistema corrupto tipo mafioso de captación de recursos públicos. Y la gente de la calle no sabe esto. O si lo sabe, no reacciona. Señores, nos están robando. En el Chicago de los años 30, 40 y 50 era con las famosas Thompson, las metralletas esas. Hoy no hacen falta metralletas. Se crea una estructura de marketing, se pone un par de profesores universitarios corruptos, que normalmente suelen ser los más tontos, porque no hay forma de que progresen por su propio esfuerzo. Se les da todos los apoyos posibles bloqueándole a todas las personas que tengan alrededor. Se los eleva a los altares para que el prestigio, entre comillas, que tengan lo inviertan en beneficio de la estructura mafiosa. Y esta es la mafia de hoy en día, señores. No es una mafia con pistolas, es una mafia de sinvergüenzas, exactamente igual que el resto de mafia. Y les están robando a ustedes. Sí, a ustedes les están robando. Y a mí también. Y cada vez que alguno de ustedes, familiares, amigos de este canal, tengan un hijo o un familiar superdotado, sepan que va a tener que competir con una auténtica dictadura de sinvergüenzas, dictadura de mediocres. Porque como muy bien ejemplifica Ray Liotta en uno de los nuestros, y eso que el papel que hace Ray Liotta es de una persona inteligente que es capaz de adaptarse, son los más brutos, los más inútiles, los que se empoderan a base de violencia y de corrupción. Hoy en día, si existe un enemigo para el desarrollo de las sociedades, es la corrupción.
Así que, por favor, como esto afecta a todos los partidos políticos, como no es un problema ideológico, sino de personas, la próxima vez que salga alguien echándole en cara la corrupción a otro de la oposición o de otro partido o de quien sea, piensen que todos los partidos, en el caso concreto España y de muchos países, estoy convencido, latinoamericanos, todos los partidos políticos han tenido casos de corrupción. Todos. Por tanto, la próxima vez que votemos a un candidato, pensemos, independientemente de la ideología, ¿este tipo es corrupto o no lo es? Porque hoy en día, en el caso concreto de España, bastarían 3 leyes para que este país, ese 25, 30, 40, quizás sea más, porcentaje del PIB que se va en corrupción, retornar a la ciudadanía. Bastarían 3 medidas. Primera, cambios en la ley electoral para que minorías empoderadas en sitios concretos no hagan chantaje político al resto del país. 2, listas abiertas. Yo debería poder votar a un candidato de un partido y de otro. Eso haría que seleccionáramos mejor al candidato y no al partido. Cuando votamos a un partido nos meten ahí un montón de gente sin vergüenza con gente capacitada. Yo quiero votar al capacitado de un partido y al capacitado de otro, porque estoy convencido que el problema no es ideológico, sino personal. De esto ya hemos hablado en otro vídeo. Y 3, como ocurre en algunos países del mundo como Finlandia, transparencia absoluta, que el ciudadano tenga pleno acceso a todos los gastos de todas las instituciones públicas del país. Si yo puedo en internet ver lo que ha gastado mi ayuntamiento, mi centro de trabajo, en todos y cada uno de los aspectos, la corrupción se acaba en 24 horas. Por tanto, señores, yo que he visto casos durante estos 30 años, les he comentado un poco la punta del iceberg, he visto muchos más casos, he visto muchísimos casos de corrupción, de hecho los veo con cierta frecuencia. La cosa ha ido a menos, pero recientemente porque hay más vigilancia por parte de Europa. Europa se ha dado cuenta de que gran parte del dinero que ha dado a países como España, por ejemplo, para el desarrollo, gran parte de ese dinero se ha desviado en canales muy extraños. Y ahora nos piden cuentas. Nos piden cuentas porque, claro, a ver, es que lo terrible de esto es que el dinero que te presta Europa no te lo está regalando, te lo está prestando. Por tanto, eso lo tienes que devolver. Y se supone que ese dinero es una ayuda para que tú te desarrolles como país. Hay regiones dentro de España que siguen igual en términos comparativos a nivel de su desarrollo comparado con otras regiones de Europa, exactamente igual. Y la razón principal es porque existe una auténtica casta corrupta. Esta sí que es casta corrupta, absoluta, que desvía fondos públicos e impide el desarrollo de la sociedad. Por favor, ciudadanos, abrir los ojos de una santa vez. Ya va siendo hora que abráis los ojos. Cuando nos vienen con esos programas de innovación del talento, no, es que hemos mandado a un chaval al MIT, que era muy bueno, al Instituto de Tecnología de Massachusetts. A ver, tú has mandado a uno al MIT y has estado robando para que 20 no vayan por sus propios medios. No todo debe pasar por el control del Estado. Ojalá que llegue el día que la gente se dé cuenta de esto. Que el problema no es ideológico. El problema es que tenemos un cáncer en nuestras sociedades que está haciendo que nosotros no tengamos la libertad para desarrollar. Cada vez nos fríen más impuestos, cada vez nos exigen, tenemos menos libertad, estamos más vigilados y estamos más sometidos a los arbitrios de esa casta corrupta que normalmente se suele dedicar a la política, porque hoy en día, desafortunadamente, la política se ha convertido en el medio ideal de robar al ciudadano a base de impuestos. He conocido políticos honrados, por supuesto que los he conocido. Generalmente no duran mucho. Así que nada, puedo repetir todos estos, lo que decía Ray Liotta en uno de los nuestros. Siempre quise ser mafioso. Bien, un saludo y hasta otra.